Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de los Perfiles Valdepeñeros, como hemos venido anunciando durante esta semana, pues lo protagoniza un valdepeñero que desde muy joven se fue al País Vasco, pero que no ha perdido su vinculación con la ciudad que le vio nacer, Juan Camacho Quintana, que además el mes de septiembre pues se representó en el auditorio de Francisco Nieva, auditorio municipal, una de las obras de teatro que él ha escrito. Y con él vamos a hablar y le agradecemos su deferencia, Juan, de que haciendo un paréntesis en uno de los viajes a Valdepeñas, pues nos atienda y forme parte de estos perfiles valdepeñeros. Así que, Juan, encantados y bienvenido. Muy buenos días, Ángel, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Juan Camacho Quintana, como hemos dicho, nace en Valdepeñas, en plena fiestas del vino. Entonces las fiestas no eran las de ahora. Un 12 de septiembre de 1956 en la calle de la Montaña, en el barrio de la Virgen de la Cabeza. Allí, Juan, vivían los padres, ¿tenía el domicilio familiar tus padres? Exactamente, vivían mis padres, así es. ¿Sois más hermanos? Tengo un hermano más. Tal es así que dieron a luz quedó embarazada mi madre de mi segundo hermano en Bilbao. O sea, cuando ya estabais allí. Sí, pero era tal la obsesión que tenía, como yo, por Valdepeñas, que vino a dar a luz a Valdepeñas también, en el caso de mi hermano, sí. Bueno, y entonces, recuerdos de Valdepeñas tienes pocos, lógicamente. No, muchos, tengo muchos porque... ¿Pero de pequeño? Sí, de pequeño, bueno, a partir de unos 7 años, 6 o 7 años. ¿Por qué? Porque veníamos a casa de la abuela en vacaciones, todos los años. No nos hemos quedado sin venir, ningún año. Y como de una sola familia, la hermana de mi madre tenía 5 hijas, pues tú verás, entre tanta chica un chico, pues hacían conmigo lo que les daba la gana. Me vestían de chica, me hacían fechorías con mi pelo, me ponían un mandil, bueno, pero esto incluso hasta los 17 años. O sea que ya nos íbamos, recuerdo una vez que me encantó porque nos fuimos de maitines, no sabía lo que eran los maitines y me enteré, vaya que sí me enteré. Mi padre con su hermano, mi tío tenía una fragua allí por la calle Virgen, ¿cómo sí. es la Virgen? Sí, calle Virgen, General Margallo. Eso es, por ahí tenía una fragua. Mesta. Exactamente, bueno. Por la zona. Por la zona tenía una fragua y bueno, pues allí nos juntamos 14, 15 jóvenes. Y allí hicisteis los maitines. Los maitines, pero que como yo no sabía, me sorprendió que mataran a las 2 de la mañana un conejo y nos lo comimos todos a las 9 de la mañana. Digo, esta gente... Esta gente no tiene prisa. No tiene prisa, no. Bueno, entonces con 2 años cumplidos, Juan, sí, la familia decide irse a Bilbao, concretamente a Basauri, ¿no? Sí, a efectivamente. ¿Y por qué motivo? Pues te lo voy a decir, porque hay que ser sincero toda la vida, ¿no? Y como no me duelen prendas, mi abuelo tenía tierras que eran trabajadas por gente de fuera, venían también de Andalucía y todo esto, y claro, pues les pagaba su correspondiente jornal. Cuando quedó mi madre embarazada de mí, pues claro, el dinero se necesitaba, y le pidió tan solo a su padre, ¿no?, a mi abuelo,
que le pagara igual que a los demás. O sea, no quería más, no quería ser más que nadie. Y si no cumplía esto, pues en 2 semanas se iba para Bilbao. En Bilbao he de decir que ya estaba mi tía, hermana de él, desde hacía un tiempo, ¿no? Mi abuelo, que era un poco testarudo, pues no cedió y cogió las abarcas, las tiró al pozo delante de él, cogió el tren y con la maleta se fue a Bilbao. ¿De momento solo o qué? Él solo, sí, y ya cuando reunió un dinero, pues ya vino a por mi madre y a por mí. ¿Y le fue fácil encontrar ahí trabajo? Le fue muy fácil porque en aquel tiempo, Ángel, los empresarios eran los que estaban esperando a los trabajadores en la estación, ¿no? en el andén de la estación, que si lo comparamos con los tiempos de hoy en día, Dios mío. Ya, qué cambio. Un cambio radical. O sea, que eso era una oficina de empleo, no de desempleo, de empleo, sí. Allí permanente y presente. Sí. Estaban, bueno, y había fábricas, no te hablo de talleres pequeños, sino fábricas que iban en busca de mano de obra, claro. ¿Y por dónde encaminó tus padres sus pasos profesionales? Porque aquí nos has dicho, Juan, que se dedicaba a la agricultura familiar. Campo. Sí, al campo, sí, efectivamente. Tanto mi madre como mi padre. Mi abuelo materno también tenía unas tierras y mi madre siempre ha sido excesivamente trabajadora, así acabó la mujer. Y luego, pues cuando marcharon a Bilbao, mi padre ejerció de soldador y se metió pues en la calderería. ¿Sería joven? Pucheros, ¿Tus padres serían jóvenes? Pues mis padres ya tenían, me tuvieron aquí mi padre con 34 años, pues fíjate, en la edad de oro de la vida. De la vida. Con mucho esfuerzo porque las pasaron mal, pero al menos tenían un sueldo digno con el que poder, y como eran muy ahorrativos, pues bueno, sacaron la familia adelante. Luego ya vino mi hermano, volvió mi madre aquí, como te he dicho antes, a dar a luz, que lo tenía metido en la cabeza. Para que en el carnet pudiera nacido en Valdepeña. Ni más ni menos, ¿sabes? Y en la partida de nacimiento, claro. Efectivamente, no solamente en el carnet. Eso es. ¿Y cómo aparte de las dificultades, cómo se acoplaron tus padres? ¿Qué te contaban cuando llegaron allí? Primero tu padre y luego ya llegasteis tu madre y tú a Basauri. Y en Basauri era porque estaba una tía tuya, una hermana de él. ¿O la zona? Una hermana de él vivía en Galdácano, a unos 6 kilómetros de Basauri, pero muy cerquita. Sí. ¿Contar en qué aspecto te refieres? Me refiero que si les costó mucho trabajo adaptarse, efectivamente. Bueno, adaptarse en aquellos años era un poco difícil. Vamos a ver, la gente de la tierra vasca son muy buenas personas, excelentes son personas. Nobles. Por nobles, sí. Les cuesta darse un poco a los demás. Ya, pero abrirse. Pero cuando se dan, ojo, tienes amigo para toda la vida. Y eso fue lo que pasó con mis padres, tuvieron muy buenos amigos. Luego, pues siempre está esos conatos de incertidumbre que bueno, te condicionan a la hora de las envidias, de los recelos, de que la gente, hombre, tú no eres vasco. Que eras de fuera, claro. Bien, venimos con los 8 apellidos vascos y toda la parafernalia que tienen montada, pero bueno, se le ve al que, o sea, se le nota al que se le ve. Y aquel que viene a provocarte enseguida le ves. ¿Lo conoces? Sí, enseguida se le pero conoce. la mayoría, la inmensa mayoría, buena gente. Muy buena gente. Bueno, allí me imagino que inicias tus estudios, Juan, porque claro, si te vas con 2 años, ¿qué colegio pisaste? Bueno, pues el de San Miguel de Basauri, que se llama aún Sofía Taramona. O sea, que se conserva, se mantiene, sí, sigue existiendo. Sí, ha habido una ampliación, evidentemente, del colegio, y después ya cursé estudios de maestría industrial, en derivado ya pues a mi oficio. Para la formación profesional. Eso es, y acabé siendo tornero. Y tú fíjate qué casualidad, Ángel, que aquel señor que era el jefe de mi padre, me metió mi padre ahí en una cuña y allí me metió. ¿En la misma empresa? En la misma empresa. Y aquel tu padre soldador, tu tornero. Sí, y la dirigía un señor que tenía a su vez 2 hijos y le gustaban mucho los toros. Y me dice, en broma, claro, me dice, Juan, tú vas a ser torero. Anda. Uy, he querido decir tornero. Y cursé estudios
para el oficio. Y enseguida empezaste a trabajar, ¿no, Pues Juan? con 15 años empecé Claro, a porque trabajar. terminaste tu formación profesional. Ujú. Tuviste la suerte de que entonces era más fácil el acceso al Por trabajo. supuesto. Te estaba trabajando tu padre y no tuviste dificultades. Ninguna, más que una condición. Si vienes aquí a trabajar, tienes que seguir estudiando y acabé pues la maestría industrial. O sea que compatibilizabas estudios Efectivamente, con la formación para que finalizarla. eran los ciclos de tarde-noche. Bueno, sí, diríamos el nocturno, Eso que, es, que le el llaman nocturno, aquí. efectivamente. La educación que se recibe por la noche. ¿Y cómo te desenvolviste allí, Juan, con 14, 15 años en el país? ¿Estabais dentro de una colonia de migrantes o vivíais No. prácticamente con los vascos? Con los vascos. O sea, sí, que no es decir que es que no hay ningún gueto, no, allí estamos todos mezclados y bueno, pues mira, una de las fórmulas que ha valido para unir esa mezcla, ¿no? Es que el castellano es el que se habla. Un 19% de los vascos utiliza su lengua materna, ¿no? Y vamos a ver, yo donde vivo, que estamos 5.000 personas y es un pequeño barrio de Basauri, se llama San Miguel de Basauri, pues hablan completamente el castellano, ¿sabes? ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Raro es... ¿Pero son vascos? Sí, vascos. O sea, que no hay colonia, sí. colonia manchega, andaluza, No hay. Tenemos, eso sí, unas asociaciones de Castilla-La Mancha, como la puede haber, pues de Castilla y León, ¿sabes? Ya. Entonces ahí va la gente, bueno, pues hacer tertulias o recitales de Sí, poesía. o actividades cuando llega, yo qué sé, por decir, Gastronómicas el día de también, Castilla-La Mancha. Exactamente, se celebra mucho, sí. Bueno, entonces te adaptaste bien al trabajo. ¿Te gustaba lo del tornero? Mucho, porque la creación tanto literaria como la profesional te daban un tocho de hierro y tú tenías que hacer esta figura, bueno, pues imagínate, te llamaba mucho la atención en cómo hacerla. Al principio decías, bueno, esto, si hay por ahí algún milagro o algún compañero que me eche lo una quiera mano. hacer, pero bueno, con tiempo Bueno, eso ya sería al sabes, principio. Eso sería al principio, sí. los luego- comienzos, como siempre, nadie nace aprendido, ¿no? Efectivamente. Que Luego se dedique. tienes una suerte, los cambios tecnológicos, los avances, es increíble cómo aquella figura que hacías con tus propias manos gracias a los volantes, luego con un simple ordenador y tecleando, en la máquina lo hacía solo. Te estoy hablando del control numérico. Torno convencional y control numérico. Del torno convencional he llegado a hacer pues piezas desde medio kilo a 33 toneladas. ¡Qué Que ya barbaridad! estamos hablando, sí, eran 4 ejes que eran destinados a una prensa, ¿no? Y hacer, bueno, ya no te hablo de tanto peso, pero con el control numérico, pues hasta 12 kilos por ahí, hacías unas piezas a una velocidad de vértigo. Pero aquello no lo podía asumir, porque yo venía del torno convencional, y me costó, Ángel, Adaptarte me costó, más que al torno convencional y te claro, descuidas. sí, claro, es que me costaba mucho, porque lo tienes que asumir primero y yo no era... O sea, la tecnología claro, te costó un poco trabajo, sí, claro. Sí, me puso barreras tal este punto en que algunos días, de verdad te digo, que estaba deseando que dieran las 5:30 de la tarde para salir y digo, ya pensaré si vuelvo o no vuelvo. O no vuelvo. Pero luego ya no quería torno convencional. No, ya me era imagino, tan cómodo claro. el numérico que... Que dijiste bienvenido, o sea, ya. La verdad que sí. Claro. La verdad que sí. ¿Y tu hermano sigue residiendo allí? Mi hermano sigue residiendo. Él se fue allí, bueno, nació aquí, Claro. se fue y ya ha hecho su vida allí. Ya ha hecho su vida allí. ¿También suele venir con frecuencia o no? No le gusta mucho, pero es en el tema del tiempo. Ya, el tiempo Mi está más hermano, acoplado allí, ¿o qué? al estar casado con una gallega, pues le tira mucho a aquellas tierras, ¿no? Y Ella estará más o menos pues como si estuviera en Galicia, ¿no? Sí, claro. Algo parecido. Por el tiempo, por el sí. tiempo me refiero. Menos este año que ha pegado, pero también en Bilbao hemos tenido Sí. 45 grados, que eso Correcto. es morir por Dios. Sí, sí. Pero sí, él desempeña tanto su trabajo, ya está jubilado el hombre como yo, y vive en Galicia.
Madrid, en Basauri, Sí. pero luego ya Pasa en tiempo vacaciones allí. en temporadas allí. Sí, sí. Bueno, ¿y allí has estado, Juan, en la misma empresa hasta que estás jubilado? ¿No Pues cambiaste? no, estuve lo que a partir de ya, eso no va a pasar ya, tardarán generaciones. Estuve en la primera empresa... Cuando estaba tu padre. ¿Eh? Donde estaba tu Sí, padre. Talleres Bilsa, que se llamaba. Estuve 24 años. Que no es poco. Seguidos, 24 años. Y luego cerró la empresa y subí un poquitín más arriba de ese monte, subí un poquitín más arriba a una fundición, también de tornero, y ahí estuve 6 años. Cerraron aquello, también eran malos tiempos, y volví a otro pueblecito, a 3-4 kilómetros, Yurre, que se llama Yurre, y ahí estuve 1 año y pico, y ya por último estuve 11 años en Talleres Gometegui, que es una empresa bastante grande, y ahí estuve los 11 años últimos de mi vida laboral. ¿Y sigue existiendo, Juan, la Sí, empresa? sí. O sea, que esa es fuerte. Ahora tienen 107 trabajadores. ¿Y con cuando eso. estabas tú? Quizá Pues, más. Sí, llegamos a tener 150, 160. Qué bárbaro. Una barbaridad. Fábricas, Sí, fábricas sí. de mucha Bienes importancia. de equipo, sí. Trabajamos mucho para China, Alemania, sí. Ujú. Bueno, y entonces, no sé si durante este tiempo que hemos hablado, Juan, surge el servicio militar. Surge el servicio militar. Obligatorio. Obligatorio, tanto que obligatorio. Estaba aprendiendo a tocar el chistu, es una broma, y me mandaron a Córdoba. Y A después, Córdoba, pues sí, oye, ¿estabas cerca de Valdepeña? Sí, eso fue muy ¿Pero bueno. que estuviste en Cerro Muriano, en Ovejo? En Ovejo estuve. En Ovejo, en el Ovejo. CIR 4. Exactamente. Y de allí digo, bueno, pues me subirán a Madrid. Ahí ya juraste bandera. Sí. Después de un mes y medio, 2 meses o tal. Efectivamente, sí. Y pensaba, digo, oye, pues estos igual me mandan para arriba, sí, para arriba. A Cádiz. A Cádiz. Oye, pero precioso Cádiz, ¿eh? Tuve la oportunidad de conocer San Fernando, Chiclana, bueno, una maravilla. Ahí completaste ese servicio militar. Sí, y sí. contento. Y muy contento, sí. Lo único que podríais ir poco a ver a tus padres. Y demasiadas guardias, Demasiadas guardias. excesivas. Ahí no las hacía el coronel. Porque tú sabes que ya, sí, hay lo mucha tienes gente que ha claro. ido a la mili que no ha hecho ninguna guardia. Sí, y yo me he quedado siempre, bueno, digo, seré el más tonto del grupo, porque madre mía, las que me caían. Entonces te licencias, Juan, y vuelves a Basauri. Y vuelvo a Basauri, efectivamente. Luego al poco tiempo contraes matrimonio. Ya. Bueno, pues ya sabes, en la juventud de aquella nuestra generación pensábamos, tú fíjate qué cómico puede resultar, ¿no? Pensábamos que lograr la independencia era vivir sin los padres y tal. Ya. Pero si lo comparas con la gente de ahora, que bueno, el que se case ahora, se lo hace con 38, yo me casé con 23 años. Ya ves tú. No estoy arrepentido. No, para porque nada, era también un poco lo que se llevaba Lo por que aquel se entonces. llevaba, Una claro. vez licenciado, durabas poco Nada. soltero. Exactamente. A formar la familia, seguías trabajando, te guardarían el puesto de trabajo, me imagino. Exactamente. ¿Y qué te enamoraste? ¿De una de una mujer palentina. Valentina de Palencia. De Palencia. Que estaban allí también sus padres, a lo mejor que Exactamente, habían con las mismas parecido. circunstancias, muy parecidas. Y esta chica, bueno, pues nació en el pueblo de Las Pipas. ¿Sabes cómo se llamaba el pueblo de Las Pipas? No. De Palencia, en Villada. Y la empresa, que era Facundo, Sí, ¿te Pipa acuerdas Facundo. que ponía un toro? Fruto Que seco. Ahora ya nada, ahora ya olvídate del toro. Y más allí. Siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. Oye, Ese era el lema, el eslogan. ese era el lema de la generación anterior. La actual no quiere nada de toros, ni de sangre, ni nada. Ya. Ha quitado el toro y en fin. Bueno, pero sigue vendiendo las pipas. Sigo vendiendo y los frutos secos. Sí, y lo ha ampliado, ha llevado a Palencia, a la entrada de Palencia, unas naves impresionantes. Sí, y ha dado mucho trabajo al pueblo, mucho trabajo. ¿Y conoces allí a tu mujer por las circunstancias que fueran? Conozco en Basauri, pues una sala de fiestas, la pedí baile y bueno, pues hasta hoy. Afortunadamente. Afortunadamente. Felizmente sí. casado. Eso es. Fruto del matrimonio vuestro,
¿Cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos. Sí, el mayor, que se llama David y es doctor en Derecho, el segundo, que es técnico electricista, y la tercera, que es gestora. David, Javier y Laura. Eso es. Y Laura es la que me ha dado el nieto Liam, el del cuento. Que le has dedicado ese cuento. Efectivamente. Ahora hablaremos de toda tu trayectoria literaria. Y entonces, ¿todos viven allí en la zona? Todos viven allí, sí, sí, sí. ¿Y se han casado a lo mejor con chicas de... Casado, marido de allí? Casado, el mayor es pareja de hecho, el que le sigue estuvo casado pero está separado, y también son pareja de hecho, Laura y Sí, pero me refiero ya, aparte de Juan de casado, ¿no? Que quiero decir que han entroncado con sus matrimonios con gente de allí del País Vasco. Sí, con gente del País Vasco, sí. Sí, sí. Y me imagino que operéis con frecuencia. ¿Ellos vienen poco por Valdepeñas? Ellos, alguno es que ni le aparecido. tira más. Alguno es que, claro... claro, ya al no unirle, si la familia más o menos está allí, o estaba, por claro. desgracia no está. Bueno, date cuenta, han estado en las fiestas del vino. Sí, bueno, eso es que difícil que no venga. ¿Sabes? Sí, pero venir a pasar tantos días, bueno, ya vinieron, Laura vino con el peque y su pareja, y estuvieron aquí 10 días por ahí, pero se hartaron de calor, es que no podían con ello. Claro, es que Valdepeñas es lo que tiene. Es lo que tiene. Si vienes en pleno agosto, Sí, ya sí, sabes sí. aquello de te quema el rostro, no frío en rostro. ¿Y aquí qué familia permanece tuya, Juan? Bueno, pues aquí, como te he contado antes, la hermana de mi madre dejó a 5 hijas y las 5 viven en Valdepeñas. Sí, Y tus primas. Eso es, y nos une un grandísimo... Primas hermanas. Primas hermanas, sí, y nos une un gran cariño. Luego, por parte del padre... del Camacho. Los otros son Quintana. Efectivamente, por parte de los Camacho, pues también tengo otras primas que siguen viviendo en Valdepeñas. Y bueno, O sea que todavía tienes aquí sí, bastante familia. Sí. Tendrán Sí. tus primas, habrán casado la que no, la que sí. Los hijos de las los primas, hijos, que efectivamente. van creciendo y bueno, sí. Bueno, entonces, por retomar un poquito antes de hacer un paréntesis, Juan, las visitas a Valdepeñas obligadas, ¿no? Hombre, porque eso no me tus lo quita padres te enseñaron, entre comillas, a venir a Valdepeñas. Ya te traían desde muy pequeño. Sí, así es. Y tú te fuiste familiarizando, nunca mejor dicho, con la familia y con el hecho de venir a Valdepeñas, porque Valdepeñas, aparte de ser tu cuna, te gusta. Me encanta. Te encanta. No me No gusta, te gusta. Es que no lo cambio por nada. Es que ahora me iré el día 10 de octubre aproximadamente, pero ya estoy pensando cuándo he de venir. Cuando regresas. Porque aquí también tengo, aparte del círculo familiar, tengo pues un círculo grande pues de poetas y gente relacionada con la cultura que nos encanta hacer tertulias y bueno, pues eso es lo que nos une. Y habrás notado, lógicamente, que Valdepeñas no es el Valdepeñas de que tú conoces de pequeño. Buah, me ha pegado un cambio. Ni el barrio de la Virgen la Cabeza, ni nada, desde el nada. año que empezaste y que tengas conciencia de venir. Claro, te fuiste con 2 años, estamos hablando del año 58 más o menos, luego Sí. no has dejado de venir, pero bueno, ¿qué te parece? A ver, ¿cómo ha resurgido? Si ha mejorado sus infraestructuras. Yo creo que sí, mira, vamos a ver, con el tiempo y con el empeño de las personas que nos representan, me refiero evidentemente a los políticos, si hacen bien su trabajo, eso llega a notarse con el tiempo. Y yo creo que Valdepeñas ha crecido en todos los parámetros que quieras indagar. Vamos a ver, quizá por decir algo, le veo un poquitín. Puede ser que la vea a falta de esa industria. Sí, lo que todo el mundo se está echa en falta. deseando, efectivamente. Además, pero, tú vienes de un sitio, o vives, resides. sí, que también ha bajado un poco. También ha o sea, bajado. si ha bajado La aquello, crisis, exactamente, la si ha bajado metalurgia y todo aquello, aquello, pues tú imagínate imagínate aquí. los demás. Pero bueno, como que Valdepeñas, yo siempre discuto con la gente, digo,
tú cuando te refieres a Valdepeñas, por favor, utiliza la palabra ciudad, porque Sí, es verdad. Es verdad. No es un pueblo, es una ciudad. Título Y bueno, otorgado las prestaciones que tiene por Fernando culturales, VII. efectivamente, pero es que las prestaciones Sí. que tiene no Es- las es tiene difícil cualquier capital, encontrarlas. cuidado, El teatro mismamente, donde hoy se va a llevar a cabo La obra. esta representación, es alucinante. Y fíjate que ya el auditorio no es de ayer ni de antes de No, ayer. tiene 95 creo que fue, ¿no? Sí, Cuando estamos 30 años. hablando de 30 años, pero lo cuidan y eso se nota, lo cuidan. Hace 30 años, imagínate, construir ese auditorio por iniciativa del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, lo que supuso para poder traer en ese gran escenario, que han bailado hasta caballos, pues un montón de posibilidades culturales. Sí, y de hecho para eso se utiliza, ¿no? Exactamente. Y con un éxito relevante, porque hay incluso hasta circo, hay festivales, ballet, bueno... Bueno, los ballets todo. que vienen. Oye, Juan, y para hacer un paréntesis, Sí. ¿tu barrio sueles ir por montaña y eso por cuando vienes? Paso, pero cuando voy a comer al Damacore, cuando voy a la iglesia, ¿sabes? Pero no, como no me sé el número, Claro. ¿sabes? Pues no... Bueno, pero eso habrá que coger la partida de nacimiento. Claro, investigar. Cada vez que veamos más tiempo te vas al juzgado, al registro. Sí, no, ya hice una vez. Ya. Le preguntas a los vecinos. Claro, intentando, no eso, intentando otra cosa. Llegar a elaborar el árbol genealógico. Y casi lo conseguí, pero ya no sabía dónde tocar para conseguir eso, el dato. eso es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Porque entonces no había los medios que hay hoy. Claro, ahí Todo está. informatizado, ahora Ahí como tú está. decías, de tornero, le das a un Sí, botón y ¡guau! y ya está. Bueno, ahora vamos a hablar, si te parece, Juan Camacho Quintana. Desde muy joven sientes la magia de la palabra. Sí. Enseguida comienzas a hacer lecturas poéticas, te relacionas en tertulias, como has dicho, asociaciones como la Asociación Artística Vizcaína Sí. en Bilbao, asistías a talleres de escritura en Algorta, Sí. las obras de teatro como la que se ha representado, cuando salga entrevista de Perfil de Valdepeñeros, ya se habrá representado a finales de septiembre, estamos hablando de finales de octubre. ¿Te parece, Juan, que dejemos eso para segunda parte? Hacemos un breve paréntesis. Muy bien, fabuloso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues nada, los telespectadores ya saben que Juan Camacho Quintana está protagonizando este Perfil de Peñero esta semana, muy interesante como todos. Nos está contando su vivencia. Desde muy pequeño se va al País Vasco, pero ahí lo tiene. No ha perdido su vinculación con la ciudad que le vio nacer, ciudad bien apostillado por él. No en ningún pueblo con los respetos para los que tengan la catalogación de población. Aquí estamos hablando de una gran ciudad y muy heroica, por cierto. Desde esos episodios del 6 de junio de 1808. Bueno, pues a lo que íbamos, que vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos y completamos este perfil valdepeñero. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Un breve paréntesis, como lo habíamos dicho, esta semana está protagonizando los perfiles valdepeñeros, tanto en pantalla, miércoles, jueves, sábado y domingo, como en las redes sociales, un valdepeñero que reside habitualmente en el País Vasco, desde donde se fue de muy pequeño, como ya hemos comentado, pero que no ha perdido su vinculación con esta ciudad, Juan Camacho Quintana. Ahora vamos a hablar de la parte literaria, que todos los libros nos los ha traído aquí, o buena parte de ellos, también tiene obras de teatro que se han representado aquí en nuestra ciudad y en otros lugares. Y bueno, su nombre artístico, diríamos, bueno, pues es Juan Camacho, que es el primer apellido, el de su padre. Bueno, Juan, habíamos convenido que desde muy joven sientes la magia de la palabra. ¿Y eso cómo se lleva a cabo?
Pues eso se va... Eso allí en el torno, tú ibas dándole a... Eso, mira, salió... me encanta comentar esta anécdota, que tenía yo 7 o 8 años, ¿no? Y te viene el profesor de lengua por detrás, ¿no? Y te toca el hombro a ver cómo escribes y tal, y a mí me dice, tienes una buena caligrafía, tú de mayor vas a ser escritor. Me dijo con 7 o 8 años. Y aquello me lo tomé como, bueno, pues siempre te llena de alegría y te sube la moral que te digan algo así. Claro, hombre, profesor, pues, tan jovencito tú. Pues, claro que sí. Pues aquello me esmeré más aún en la caligrafía. ¿Te motivó? Me motivó. Pero más que nada me motivó muchísimo cuando recitaba Bécquer. Y bueno, esa forma de recitar fue la que me engatusó. Ya te hablo de 11, 12 años, pero eran unas ¿En el clases colegio? especiales. Sí, sí. ¿Y en tu casa tú lo comentabas? Yo lo comentaba. ¿Y qué decían tus padres? Y leía, bueno... Mira, este quiere ser artista. Mis padres, bueno, pues como la mayoría de los padres les absorbe tanto la vida y bueno, el tema económico. Sí, para salir adelante. Y bueno, tapar los agujeros que haya, que bueno, estas cosas pues tampoco están deseando, no tienen interés para ellos. Aún hoy en día todo este tema de libros y tal, lo comento con la mujer, a veces te anima y otras veces pues tú mismo te das cuenta que es que hace falta algo más que interés, ¿no? Ilusión en poner algo, en fin, es para personas que tienen un cierta sensibilidad, ¿no? Sí. Bueno, y entonces desde muy joven te inspira, sientes, llega a ti, Juan, la magia de la palabra. Sí. Y a ver, empiezas, como has dicho, a recitar a Bécquer y Sí, esos a tipos de Rosalía de Castro, autores. sí. Y el profesor, el maestro, que te seguía diciendo, a ver. Bueno, ahí ya acaba, porque Ahí acaba. ya te haces mayor, cumples los 14, abandonas la escuela, te metes en el instituto, ya son otro tipo. Es otro tipo, sí, claro, más que en este caso, como has dicho, fue la maestría. Exactamente, pero la pequeña chispa que incentivó este interés mío por la literatura la tuvo el señor Don Timoteo, aquel profesor que era muy agradable. Era de allí, de la zona. Y tenía de una voz timbrada, muy agradable, que valía para eso. Sí, a Unamuno. Bueno, es que te engatusaba, es que te leía los poemas que parecía que te estaba contando un cuento, y el interés empezaba así, abrías los ojos como otros... Qué virtud tenía el hombre, ¿eh? Sí, pero otros se dedicaban a tirar papelillos por ahí, ¿sabes? Ya. Depende de... Pero claro, depende del interés que pusieran, y tú te llenaba eso mucho. Bueno, y enseguida empieza, Juan, a frecuentar tertulias. ¿Por qué decides ir a la Asociación Artística Vizcaína en Bilbao? Antes pertenecíamos, y cuando digo pertenecíamos, porque ya tenía creado un grupo de amigos que nos contábamos y nos leíamos los poemas unos a otros. Amigos jóvenes. Críticas, sí, de mi edad todos. Pero te hablo de cuando tenía 20 años, 22 años. O sea, a la vuelta del servicio militar. Sí, efectivamente. Trabajaba y recuerdo que salía a las 5:30 corriendo, me pegaba una ducha y me iba a la tertulia que por aquel entonces daba en Algorta don Ramiro Pinilla, escritor reconocido en el País Vasco y a nivel nacional también, claro. Y aquel hombre... bueno, dejó sentada en mí un interés de calidad. No todo vale, no todo lo que escribas, Juan, vale. Se me ocurrió llevarle una novela, nada, 4 o 5 folios, y cuando iba por el segundo folio me dice, bueno, pero ¿cuándo va a empezar la novela? Porque me estás hablando de hierba verde, las vacas y esto, dedícate a la poesía que te va a ir mejor. Bueno, pues le hice caso. O sea, que tuviste buenos maestros, asesores. Sí, pero es que aquel, que podría ser desagradable en ese sentido, yo se lo ¿No era agradecí. sincero? Yo se lo agradecí, claro que sí. Digo, ¿para qué me voy? Pues si no vale, si no tienes la cualidad para... Que te lo digan claro. Pues que te lo digan claro. Y bueno, y ya pues me fui directamente a la poesía. Tanto es así
que no éramos socios de la Asociación Artística Vizcaína, ahora sí, fundé una agrupación literaria para Basauri. Te estoy hablando de 40.000 habitantes en Basauri, por aquellos tiempos. Y la creamos entre unos compañeros y yo, y de la cual fui presidente durante 8 años. Allí trajimos a Jan Gisson, que es un reconocido... Sí, muy célebre. Sí, sobre todo sobre la vida de Lorca. Y bueno, hacíamos recitales para el pueblo, colgábamos también sobre las paredes algunos dibujos de la gente de la propia agrupación, recibíamos una subvención generosa y bueno, pues ahí empezó a alimentar un poco todo esto, ¿no? Luego ya desapareció al de 4 o 5 años más, pues te hablo de 13 años, 14 años, desapareció el Candil y ya pues nos fuimos a la Asociación Artística Vizcaína, pero tampoco el asociacionismo me gusta, me siento como un también, poco encorsetado. Claro, me siento como aquí también en la Asociación de Cristores de Castilla-La Mancha, ¿no? Me gusta más la libertad, voy cuando puedo, o sea, cuando me apetece. Como antes los estudios, lo estoy haciendo por libre. Ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Estás matriculado? No, estoy por libre. Por libre, claro que sí, claro que sí. Bueno, y ya no hemos parado desde entonces. No hemos parado. Es un vicio, llámalo como quieras, pero excepto ahora en Valdepeñas, que llevo un mes sin coger el bolígrafo, porque aquí anda que no tenéis eventos, ¿eh? Si quieres asistir... ¿Te ha pillado las fiestas también? Me ha pillado las fiestas y todo. Pues ya bastante hemos tenido. Sí. No soy muy amigo de los tumultos, de los tumultos, porque sí, pero hay muchos actos por el día culturales y tal, que habrás disfrutado de ellos. Un montón de ellos. ¿En cuáles, a ver, más o menos, bueno, a cuáles has ido? Mira, aquí tenéis un vicio con las gachas y todo eso, que solamente verlo y olerlo engordo. Ya. Eso es malísimo ya para mí. El olor ya engorda. Y luego la pintura y el asfalto, eso es una... maravilla, ¿no? Una maravilla. ¿Por qué? Porque, ver tantos niños y niñas. Claro, incentivas a la juventud más chiquitita, claro. Pues a tener unos... Más de 50 años creo que lleva ese, que organiza el Trascacho. Sí, es una barbaridad. Hombre, es que teniendo una ciudad que tiene como grupo al grupo artístico el Trascacho, es una bicoca, es una... gran asociación que ha demostrado lo que vale. Es una suerte. Sí, es una suerte. ¿Al fundador lo conociste, Ander Cejudo? Fíjate, por aquel entonces, cuando venía a Valdepeñas, visitaba muchísimo a mis tíos, que estaba en la calle Córdoba, y muy cerca de la calle Córdoba estaba, y me faltó siempre un poquitín, y no he bajado. Haber ido a la cueva de abajo. Y no tuve valor para pedir. La cueva del arte. ¿Sabes? Sí. Sin embargo, he leído, y bueno, tengo a mi amigo Juan José Guardia Poreno, que me ha puesto al día. De todo. Que sí, claro. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de los libros que has escrito, que son los que tenemos aquí, ¿verdad? Y que ya José Javier Taviro habrá hecho la grabación oportuna de las imágenes. Entonces, cogemos a ver, cógelo en la mano, sí. Explícanos, enséñalo a cámara, efectivamente, ¿de qué va? Este es un libro... Sí, ya puedes, si quieres, ya. Que contiene únicamente poesía, pero en sonetos. En sonetos. Entonces, ¿Es habitual algo eso en ti o no, Juan? No, pero me quise someter a prueba, sí. Me quise someter a prueba porque el soneto tiene unas características que bueno, debes cumplir si lo quieres hacer bien. No solo... Es decir, una disciplina. Sí, una disciplina y unas reglas muy rigurosas, que como no las cumplas, deja de ser soneto. Inmediatamente. Entonces me lo propuse, me costó hacerlo 3 años y pico, no quería que tuviera ni un solo fallo, y aún así, igual algún fallo, el que entiende mucho, pues bueno, igual... Ya sabes que el mejor maestro echa un borrón, ¿no? Ya te digo. Sin embargo, la crítica que recibió este libro me impresionó. Además, críticas que algunos quisieron hacer públicas y otras que me pidieron que no.
porque yo me sentía ruborizado. Claro. No me gusta a mí tampoco Ser mucho el protagonista. No. Pero sí quería darme cuenta si podría conseguirlo o no. Y lo lograste. Y lo he logrado, sí. ¿Lo has logrado? Lo he logrado. Es más, algún soneto está dedicado a Valdepeñas y gente de aquí, de altura, me ha felicitado y le gustó. Perfecto. Es más, a ese mismo soneto que dedico a Valdepeñas le pusieron música y algunos hablan hasta de himno. Pero, fíjate tú, a mí que no me vuelva a decir eso. Las portadas, vamos con el siguiente, ¿quién te las hace? Bueno, pues esta concretamente, la portada de trasvase de palabras a un soneto, esta me la hizo mi yerno, Anda. la pareja de mi hija. De Laura. Sí, que es un excepcional fotógrafo y le encanta hacer estas cosas y bueno, pues... Quedó muy bien. Y quedó pues de un árbol, ya ves, parece que se desprenden las Sí. letras que forman el título. Bueno, una idea pues Muy bonita. Sí, sí. Pasamos al siguiente, Juan. Pasamos al siguiente, que esta es una antología. Antes, cuando te hablaba de los amigos, de ese círculo de amigos literatos que tengo, bueno, pues todos no pertenecemos a Oretania, pero Oretania es una editorial que edita nuestros libros, no a todos, por supuesto. Ahí también pero está a mucha Juanjo, gente. creo, ¿no? Y aquí está Juanjo. Juan José Guardia, me refiero. Efectivamente, aquí está. Y bueno, pues conformamos de vez en cuando, de mano de Julio Criado, Sí. pues estas pequeñas antologías, pequeñas por la comodidad de llevarlo, y bueno, pues Y agradable lectura. Sí, porque tiene una letra magnífica. Magnífica. El papel también, Sí, bueno, pues sí, muy bien. Sí, este te lo he querido traer también. Y Volver al hombre, un libro un tanto polémico porque mezclo mucha humanidad, pero también mucha esperanza que trasciende a preguntas como si será verdad que hay alguien esperándonos o no. Y bueno, un libro que te hace reflexionar, que Y ha de te hace leerse. pensar. Exactamente, que tienes que leer despacio, sin prisas. Con profundidad. Con profundidad. Lleva implícito un mensaje que la gente que lo lee ya me habla y bastante bien de ello. ¿Esa es la portada? Esta es la portada que también la hizo mi También. yerno, se fue a la playa, allí, a Sopelana, y bueno, y le hizo una foto, y bueno, pues ahí, con las huellas de unas pisadas referenciándonos a Jesús, y fue premiado por IMAX Televisión, que tuve que viajar de Bilbao A Puerto Llano, la quizá. placa, sí, a Puerto Llano, y bueno, a Puerto Llano, no, Almodóvar del Campo. En el Sí, a lo teatro. mejor hizo ahí la gala Sí, ese año. Sí, pero una preciosidad de teatro, Almodóvar del Campo. Bueno, me quedé prendado de qué palacio es aquello. Por lo que hablábamos antes. Claro, Fíjate, una población pequeña, Sí. entre comillas, y el pedazo de teatro que tiene. Pues tú fíjate, es una barbaridad. Pasamos al cuento, Sí, que a propuesta de Julio Criado me dice, bueno, ¿y por qué no te atreves con un cuento? ¿Has escrito alguno? Pues no. Venga, pues atrévete. Y en unos días me metí con ello y digo, ¿y de qué voy a hablar? En sí, para niños de entre 8 y 14 años. Bueno, pues vamos a ver, vamos a inventarnos una historia basada en un circo, que les puede llamar la atención, claro, ¿cómo no le va a pero llamar? resaltando los valores de la vida, para que los peques ya vayan asumiendo partes sí, que tiene de unos error de la sociedad. conceptos y contenidos. Eso es, y todo bailado de tal manera que ha sido un cuento que ha gustado mucho y bueno, pues, ¿sabes qué me pasa a mí con este tema? Que no valgo tampoco para hacer propaganda de mis trabajos y me cuesta mucho, es que me da... Pues Umbral, mira lo que dijo. Oiga, que yo he venido a hablar de mi libro. Ah, bueno, ese fue Auténtico, ha servido de auténtico. broma, pero mira cómo ha conseguido Vaya. con esa frase que se ha recordado eternamente. Exactamente, casi, sí. Y este tiene una dedicatoria especial, ¿verdad, Juan? Tiene una dedicatoria muy especial a mi nieto, y por eso le titulé Las aventuras de Lian, que es mi nieto, Mona y Grillo, que son también Los personajes. Los personajes. Y ya, para acabar, que aún no ha sido presentado, tengo un vicio, y he de confesarlo. Todo lo que hago
La primera ciudad donde lo hago es Valdepeñas. ¿Ah, sí? No podía ser de otro Bueno, modo. Todos tu y ciudad, cada uno nuestra de ellos, ciudad. claro. Es más, y Volver al hombre aún no lo he presentado en Basauri. Y Trabase de palabras a un soneto en Bilbao, pero en Basauri no. O sea, ya te digo bastante. Pero Valdepeñas sí. Valdepeñas sí. Este por está supuesto. pendiente, ¿no, Juan? Este está pendiente de presentación, acaba de salir, huele a nuevo, pero es un mamotreto del copón. ¿Y por qué? Bueno, pues lo voy a explicar. Nada es silencio en el Dios del olvido. Parte de dos títulos, pero no es el segundo un subtítulo, sino el título que sigue a Nada es silencio. ¿Por qué en el Dios del olvido? Porque el Dios del olvido fue el primer libro que me autoedité. Y de aquel libro se hicieron 500 ejemplares que se vendieron, se distribuyeron solo por Vizcaya. Pasaron los años y este año pasado digo, ¿y por qué el resto de España no va a tener mi primer libro? Bueno, pues hice una recopilación de aquello, retoqué algún verso, porque vamos Una segunda edición, ¿no? Una segunda edición, pero metida en este libro. O sea, aquí está el Dios, gran parte del Dios del olvido y Nada es silencio, que sería nuevo. Por eso añado los dos títulos. Correcto. Y luego es un libro muy especial, porque como vamos avanzando, pues contiene también unas fotografías que he querido investigar y hacerme con ellas, Sí, hay pero mucha fotografía. en colaboración con la IA. Entonces, estas fotografías han sido creadas por la IA y, bueno, pues ha salido pues 700 gramos. 700 gramos Que- de jabugo. Bueno, para finalizar, Juan, estamos muy a gusto, pero a ver, el tema del teatro. El tema del teatro. Vamos a ver. ¿Va unísono, va parejo no tiene que ver. todo en teatro, nada. Esa es otra vía de tren. Pues Ángel, igual que pasó con lo que te he comentado antes, con el libro Trasvase de palabras a un soneto, que me propuse el reto de escribirlo, ¿no? Y al fin lo conseguí. Pues ha pasado igual con esto del teatro. En 1990-91 escribí un poema que simbolizara, que contara lo que somos, desde que nacimos hasta que morimos. Joder, es difícil hacer eso, muy difícil hacer. Me empeñé y lo logré, entre comillas, lo logré, para mi gusto, ¿eh? Habrá otras opiniones que quizá no. Y ya pasado un año y pico, volvía, y cada vez que leía ese poema, me preguntaba, estoy vacío, no es lo que yo he querido hacer. Y si escribo una novela, digo, novela, no estoy preparado para ello, no quiero hacerlo. Bueno, ¿y teatro? Pues ya empecé a leer una obra de teatro de Unamuno que se titulaba El otro yo. Digo, ¿y por qué no lo intento yo? Y me costó pues del orden de 4 a 5 años, porque es que no estaba ello. Claro, iba poco a poco, poco a lo poco. hacía, tal, el primer acto, el segundo... Sí, cuando venía un poco la ¿sabes? inspiración, como los Exactamente. pintores. Y mira tú por dónde que logro acabar la obra de teatro basada en ese poema. Con lo cual es una idea que, bueno, me ha salido, tantas tendré y he tenido que no me han salido, que estoy orgulloso, porque convertida en una obra de teatro conté con un director que pertenece a un grupo de teatro, ambos tres, residente allí en Bilbao, y bueno, pues lo tuvo en sus manos y gracias a él a escena. Cualquier autor de teatro no tiene esa bicoca de que su obra salga a escena, porque es muy difícil, porque cuesta mucho dinero, sí, y mucho esfuerzo. Y bueno, pues ya el año pasado la representamos, yo tenía mucho miedo, de confesarlo, en la confianza. Y fue un éxito, no se llenó del todo, pero fue un éxito y la crítica que recibió fue muy, muy buena, especialmente buena. Y claro, ¿por qué lo hice en la confianza? Porque digo, mira, aquí no nos conoce nadie,
A mí sí que me conocen, pero de andar por la calle, como Claro. a cualquier ciudadano, ¿no? Pero a ese nivel no me conocen, aunque sí que he presentado todos los libros aquí, como he dicho antes. Vamos a ver, me llevan un dinero ahí, pero ¿quién se mete en ese teatro? Si entran 670 personas. Sí, Digo, yo no 700, soy nadie. más de 700. Yo no soy nadie para ocupar este recinto y tal, pero este año me he atrevido con ello. Digo, ¿y por qué no? Porque tengo la sensación de que si una obra no se representa en su sitio, que es un teatro, allí estuvo muy bien en la confianza, pero no deja de ser un salón de actos. De actos. Aunque se haga teatro, y bueno, solo lograr eso, yo con llevar... Ya te da por satisfecho. Como esta tarde, sí, como esta misma tarde me doy por satisfecho y pagado. Y pagado. Y luego ambos tres, como grupo teatral, es magnífico. Si tienes la oportunidad, vete que vas a disfrutar por el tema, por la calidad de los actores, y bueno, es increíble. He tenido mucha suerte de conocer a este grupo, que ya, para hablar un poquito y termino, el director fue miembro del Candil, de la agrupación que fundamos. Que antes has nombrado. ¿Sabes, pero mira de los años que te estoy hablando. Y también te han echado mano, o sea, te han echado una mano el Trascacho. El Trascacho. Julián y Julia, ¿no? Hemos contado con el Trascacho, sí, con Julia y con Julián, que ayer estuvieron también ensayando. Y bueno, magnífico. Es que tengo una suerte bárbara. Habrá que echar la lotería contigo, Juan. Bueno, para finalizar, no me resisto a preguntarte, ¿tuvisteis épocas malas allí donde tú vivías, trabajabas, cuando ETA? Sí, claro, Sí. claro. Épocas malas, tan malas como que tenías que hablar. Durante mucho tiempo la sociedad hablaba en silencio. Hablaba en silencio. Fíjate. Mira, de eso trata también un poquitín esto. Hablaba en silencio. Hablaba en silencio. No podías. Ibas a una cafetería y ten cuidado con lo que decías, ¿sabes? Y si escribías a un artículo, yo lo hice, El Norte Perdido, pues algunos se mosqueó también, sí. Eran tiempos, había mucha rabia, pero no solo por eso, ¿no? Sino también por la presencia de las fuerzas de seguridad, que joder, era una libertad muy controlada, y eso no es libertad. Ocupar las calles, aunque tengas un problema, se puede atacar desde varios puntos, pero no, pues como lo que hemos tenido con el COVID, no puedes cerrar la calle, las puertas de la calle a la gente, por favor. Y poner puertas al campo. Pero, exactamente. Pero fueron tiempos muy difíciles, de mucho sufrimiento y mucha angustia, porque aunque tú quisieras, bueno, Miguel Ángel Blanco fue una atrocidad, aunque tú quisieras no podías hacer nada. Y si encima eras de fuera, menos. Estás más... Porque no tenías el apoyo, más señalado. Exactamente. Bueno, pues felizmente pasados aquellos tiempos, nuestros recuerdos para los que entregaron su vida, Sí, por desgracia. por supuesto. Y Juan Camacho Quintana, ¿qué quieres que te diga? ¿Has estado a gusto en la entrevista? En los perfiles. Muy a gusto. No me lo esperaba. Tuve la grandísima suerte de que me abrieras la puerta porque Julián no estaba. Llamaste al timbre y dije, fichao. Pues nada, José Javier Taviro ha sido el operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego se encarga de la realización. Ahora les vamos a poner un pequeño fragmento de esa obra de teatro que ha aludido Juan. ¿Quieres enviar algún mensaje para despedirte, alguna cosa más, añadir? Sí, añadir únicamente que sean ustedes muy felices, que comprendan que tenemos solo una oportunidad de vida, aprovechenla, disfrútenla y amen sobre todo el teatro, la cultura en sí. Pues todo queda dicho. Vamos a amar la cultura, que es sin duda, pues ahora mismo junto a un vino de Valdepeñas, por lo mejor que podemos hacer. Gracias por la amable atención prestada a ese fragmento que les anunciábamos de esa obra de teatro que acogió el Teatro Auditorio Municipal. Pone el punto y final a este perfil valdepeñero protagonizado por Juan Camacho. Todos esos semejantes que han padecido mis furias, deberé mendigar su atención. ¡Qué ironía! Su máxima atención, aunque sea unos pocos versos.
No tengo agallas, David. No las tengo para enfrentarme al destino. Me tacharán de payaso, de engreído, de lunático y hasta quizá de trasnochado. O sea que sí que tienes intención de publicarlo. Lo que quiero escribir es un poema que vaya más allá del mismo poema. Debo crear un universo en el que ese poema quede fijado eternamente para que pueda convertirse en referente, en faro, para todos aquellos que deseen fijar en él sus ojos y su atención. Les podría hablar del amor a las palabras, de cómo cada una de ellas se nos presenta en un estado pulcro, de inmaculada belleza. Eso era, y es para mí más que amor, es entrega, magia, deber, pasión. De joven, solo pretendía pasar la noche con ellas, con las palabras, hasta bien entrada la madrugada. Había veces en las que me quedaba dormido sobre la mesa y otras noches eran ellas las que parecían dormidas. Recuerdo que una noche me empeñé en terminar un poema y terminé viendo con mis propios ojos cómo las palabras cobraban vida. Un escalofrío recorrió mi diestra al punto de hacer caer mi pluma al suelo. Cuando la recogí, de vuelta a la mesa, sobre el folio, las palabras formaban militarmente, portando una pancarta, tanto vocales como consonantes. ¿Te imaginas? Está bien. Me parece absolutamente ridículo, pero lo haré aunque solo sea por no oíros. ¡Maldita sea! Mírate en tu espejo interior. Ya me estoy mirando. ¿A quién más ves, Ernesto? A nadie más. Tan solo a mí. Estoy yo solo. ¿No Solo. hay nadie más contigo? ¡Que no, diantre! No hay nadie. Estoy solo. ¿Quién demonios va a ver? Nosotros, Ernesto, nosotros también estamos en el espejo, en donde tú te miras. ¿Vosotros? Acéptanos, porque somos parte indisoluble de ti, y junto a ti formamos ese estado sólido e indivisible que estás viendo reflejado en ese espejo. También tienes corazón, hígado, páncreas. Eres la envoltura que nos cobija desde el mismo día de tu nacimiento. Y son muchos los órganos y elementos que habitamos en ti. Eres una unidad compuesta de muchas unidades, tanto tangibles como intangibles. Nuestro trabajo diario conlleva también la responsabilidad de protegerte. ¿Nos ves ahora, Ernesto? ¿Nos sientes contigo? Ni os veo, ni os siento, ni quiero escucharos. ¡Basta ya de juegos absurdos! Fingís ayudarme y solo buscáis distraerme para que no pueda centrarme en mi trabajo, en mi poema. Es lo único que me importa.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.